Los feminicidios y en sí todas las formas de violencia de género son una constante que lamentablemente ha estado presente al menos los últimos 10 años sin que nadie encuentre una solución a este terrible flagelo. Los gobiernos de cualquier color no han sabido responder a una cifra lacerante: 11 mujeres diarias, que son 330 mensuales, casi 4,000 al año. Por este problema, colectivas de mujeres, porque así se denominan ellas, tomaron la sede de la CNDH en el centro de la Ciudad de México. Y para hablar de este sensible tema, le agradecemos que nos tome la comunicación a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Muchas gracias, presidenta. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy aquí para responder a lo que crean pertinente Te sobre lo este agradezco tema. muchísimo, presidenta. Hay una fuerte presión política en este momento sobre la CNDH. ¿Es injusto que la presión política de un problema estructural mucho más grande que la simple tarea o actividad de la CNDH recaiga, se sitúe en este momento sobre ustedes en lugar de situarse, por ejemplo, en la Fiscalía General de la República? ¿Qué debiera hoy estar haciendo esa instancia, por ejemplo, que no está haciendo? Bueno, yo creo que todas las instancias encargadas de impartir justicia, las fiscalías, la Secretaría de Gobernación, las fiscalías de los estados, municipales, la federal, todas deberían estar abocadas en este tema, como lo está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre un tema tan sensible y tan grave como es la violencia de género, la violencia hacia las niñas y las mujeres. Desde que asumí la presidencia, que voy a cumplir 10 meses, hemos estado pendientes de todos estos casos, hemos dado respuesta a las gestiones, a todas aquellas cuestiones que se acercan a esta instancia que yo presido, a la CNDH, para hacer todo lo que nos concierne. Y estamos en eso, con las madres de hijas asesinadas, desaparecidas, violadas, en fin, sea cual sea la situación por la que atraviesen, nosotros hemos estado dando la solución en la medida de lo que nos corresponde. Aclaro que no todo, desafortunadamente, no todo está en nuestras manos resolver, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? La gestión, el acompañamiento, la orientación o todo aquello que esté a nuestro alcance. Ahora, la Fiscalía General de la República está siendo omisa en este tema, ¿no está haciendo lo que debería, presidenta? Bueno, yo creo que son los colectivos los que deben de decir si lo está haciendo o no. Nuestra función es, nos llega una queja y nosotros damos seguimiento. Por ejemplo, las madres que estuvieron presentes y las personas que estuvieron presentes, que no eran todos exclusivamente el caso de violencia de género, había muchas otras situaciones, como el caso pues de la señora Silvia, a quien le quemaron a su hijo, pues es otro tema muy delicado, muy grave, pero en el caso de la señora Marcela, que le habían violado a su hija menor, pues eso sí es violencia de género, y a nosotros atendemos todos los casos, hicimos lo que correspondía, puesto que eran las autoridades de San Luis Potosí las que tenían Claro. que dar respuesta Pero a a ver, ambos casos. presidenta, usted como presidenta de la comisión puede hacer valoraciones sobre el trabajo que Claro, están haciendo claro, o no haciendo las instituciones del Estado mexicano. ¿Cuáles claro, están claro. fallando? Sí, claro, nosotros precisamente sí hemos visto que hace falta más trabajo en todo en este sentido, y tan es así que en el mes de junio anunciamos que estábamos trabajando en una recomendación sobre la violencia de género, todo aquello que no se ha cumplido. En esta semana estamos por dar a conocer esa recomendación, que coincidentemente nos hemos enterado de que algunos de los colectivos que tomaron la sede están pidiendo eso, una recomendación, cosa que ya tenemos lista, o sea, y la vamos a dar a conocer precisamente Claro. en todos los aspectos que nosotros vemos que las autoridades no están cumpliendo.
Ahora, presidenta Rosario Piedra Ibarra, usted comentó la semana pasada en entrevista que hay gente que se unió a los colectivos feministas para hacer algo mediático y crear conflicto. Ayer en la octava, en el octágono, en este espacio, tuvimos un debate con mujeres de distintas expresiones políticas. Había simpatizantes de la 4T, había feministas que no simpatizan con este gobierno, había una diputada panista, y estas declaraciones no les gustaron. Por ejemplo, Adriana Dávila, que es diputada del PAN, dijo: lamento muchísimo que quien luchó años para encontrar justicia hoy impida que otras personas luchen por encontrar justicia. Se autodenomina víctima. ¿Cómo es que no entiende? ¿Cómo es que no entiende a las demás personas? Y luego, por ejemplo, Dana Corres, que es simpatizante de la 4T, dijo: hay muchas omisiones desde que llegó al cargo Rosario Piedra, habría que cuestionar el modelo de las comisiones en el país, también dijo. Y luego Arusi Hunda, que es vocera de Brujas del Mar, expresó lo siguiente: nos quedamos con el ojo cuadrado. Apuntó dedos e invitó a la sociedad a condenar la toma de la CNDH. Presidenta, siendo usted misma una víctima, ¿no cree que su respuesta pudo ser un poco más empática en este caso? ¿Que quizás ahí falló un poco o qué pasó? Mi respuesta siempre ha sido que estoy dispuesta al diálogo, a Bien. responder a todas las víctimas. No sé por qué ponen cosas que no he dicho. Yo vuelvo a través de este medio a hacer ese llamado al diálogo, a acompañar a las víctimas. Ahora sí, yo creo que sí es necesario revisar el modelo de la CNDH, lo dije ayer en el informe que rendí en la Cámara de Diputados. Tenemos que hacer que las recomendaciones sean vinculantes, porque no es algo que dependa de mí, y qué bueno que se da este tema, porque corresponde precisamente a las cámaras hacer que las recomendaciones puedan tener esa vinculación, esa acción vinculatoria, para poder hacer que aquel funcionario, aquella dependencia que no cumpla con esta recomendación, pues que la comisión esté dotada de esos dientes para hacer lo que cumpla. Y Bien, entonces, totalmente de acuerdo. Presidenta, esta es una declaración mal contextualizada o mal citada. Usted no dijo que esta toma era para crear conflicto ni para hacer una cuestión mediática. No, No no, son sus yo no he palabras ni dicho, su pensamiento. no, yo no he dicho eso. Tan es así que ahí están. Jamás voy a llamar yo a reprimir, como sucedió en Ecatepec. Yo no he, No, no, no. que son cuestiones, las comisiones estatales también es justo aclarar que no dependen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque hay esa confusión entre la población. La Comisión Nacional es un ente autónomo, y las comisiones estatales también son autónomas porque son nombrados por los congresos estatales, ¿sí? ¿Usted Entonces, reconoce la legitimidad de estas mujeres que están en este momento tomando las instalaciones de la claro, CNDH? No, ¿le reconoce legitimidad a ese movimiento? claro, tan es así que las vuelvo a llamar al diálogo, tan es así que vamos a dar a conocer la recomendación que ya tenemos casi lista, y que ellas mismas solicitaron en un pliego petitorio, pero que nosotros, pues ya viendo toda esta situación tan grave por la que atraviesan las mujeres, las niñas de este país, y que lo vimos que se acentuó esta violencia de género ahora durante la contingencia, pues es algo que a nosotros nos inquieta. Yo soy mujer, o sea, ¿cómo no me voy a sentir mal? O sea, yo soy parte de esta situación de violencia de género, pero sobre todo soy presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es un tema muy sensible. Desde luego, Presidenta, ¿me permitiría ir un corte? Porque todavía le quiero hacer algunas preguntas más. Es un minuto, no tardamos nada. Claro que sí, estoy con Muchas usted. gracias. Vamos a un corte y ya regresamos con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. No se vayan. Gracias, estamos de regreso en el octágono platicando con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, sobre esta toma que hubo de las instalaciones de la CNDH. Están en este momento varias mujeres ocupando las instalaciones de la CNDH en el centro
de la Ciudad de México. Presidenta, en estos últimos días ha habido varias críticas a su gestión al frente de la CNDH. Han ido creciendo, incluso por parte de algunas legisladoras de Morena. Por ejemplo, Lorena Villavicencio comentó que la CNDH debiera estar defendiendo el ejercicio de derechos y defendiendo más presupuesto para alcanzar esos derechos, y criticó también que la comisión no defiende el presupuesto para atender a las mujeres víctimas de violencia, ni respalde a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Presidenta, ¿qué le dicen estas expresiones de Lorena Villavicencio? Está desinformada, que tiene que informarse porque el presupuesto, el fideicomiso para atender a las mujeres no desaparece. Eso es algo que si desapareciera sería la primera en denunciarlo yo, porque obviamente pues lo que se tiene que tener son recursos para atender a todas estas demandas de todos estos colectivos. Lo del presupuesto de la comisión, pues es al revés. También yo le pido a la diputada Lorena que se informe. O sea, lo que yo hice fue reasignar precisamente el presupuesto, destinarlo a las áreas sustantivas. ¿Qué es esto? El área de quejas, las visitadurías, para destinarlo precisamente a una mejor atención a las víctimas. Y dentro de estas víctimas pues están las mujeres, que son uno de los grupos más atacados, con más quejas, con más violencia. Entonces yo creo que no se informan, ya hablan sin informarse. Gracias por su respuesta, Presidenta. En el comunicado de la CNDH del pasado jueves, se especifica que ustedes aceptan el pliego petitorio de las feministas en lo que toca a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las demandas que ustedes están en condiciones de resolver en un plazo razonable y cuáles estarían pensando en, digamos, en irlas resolviendo más a lo largo del tiempo, quizás, porque no todo es de un día para otro? Sí, mire, pues lo que nos compete a nosotros directamente es la recomendación, y esa ya la vamos a dar a conocer. ¿Qué recomendación, Presidenta? Una recomendación a las autoridades, o sea, donde pues ejerza todo lo que se tiene que ejercer para acabar con la violencia de género. Es una recomendación bastante amplia, la vamos a dar a conocer y ahí se enterarán. Que no nos compete a nosotros, pues los programas sociales no nos competen, le competen a otras dependencias, una serie de cuestiones que piden que dependen pues de otros organismos, y ahí nosotros, aunque no sean una competencia directa, jamás le vamos a decir a una víctima, a una mujer, que no la acompañamos. Lo que hacemos es orientarla, acompañarla a esa dependencia, todo lo que esté en nuestras manos hacer. Claro, ahora es un documento largo el pliego petitorio que estas mujeres están promoviendo. ¿Qué tan atendible es, digamos? ¿Usted cuando lo lee le parece que hace sentido o hay algunas cuestiones que son descabelladas o que no van a poder atender las instituciones del Estado mexicano? Bueno, yo creo que todo reclamo de las víctimas debe ser estudiado muy seriamente por las dependencias que les toca atender, dado que van décadas en que los derechos de las mujeres han sido violentados. Y esto, como es algo añejo, un problema de hace años, entonces pues claro que hay impotencia, desesperación, y como autoridades todos tenemos que ser sensibles y estar atentos a lo que piden. Presidenta, hay sectores, especialmente de la oposición, que están pidiendo su renuncia. Yo quisiera preguntarle si usted piensa que el nombramiento de usted como presidenta de la CNDH dejó algunas heridas o algunas secuelas que generen, digamos, este tipo de reclamos, y tiene que ver con ese proceso, digamos, a través del cual usted llegó a la comisión, o cómo se explica usted este tipo de reclamos que se están haciendo hoy. Pues mire, yo llegué en un proceso que fue
aceptado, nadie dijo nada en ese momento, todo se generó después. Eso ya corresponderá a quienes estén pidiendo la renuncia, decir por qué, porque yo tengo todo en regla, yo llegué bien y entonces pues yo voy a seguir cumpliendo con el pueblo de México, con las víctimas. No, independientemente de si se cumplieron o no las reglas, pareciera que faltó acuerdo político, que faltó tener, digamos, sentar sobre la mesa, que todos los actores involucrados en el proceso se sintieran conformes, se sintieran escuchados. ¿Cree que ese proceso pudo haber sido mejor o se hizo como se debía hacer, políticamente? Mire, pues yo no sé, porque es un proceso mediante votación, entonces ahí se dio una votación, se salió bien la votación y eso se generó casi 12 horas después, o sea, ya que había sido anunciado mi nombramiento y todo. Entonces, por eso le digo, eso más bien lo tienen que Claro. responder ahí en la Cámara. Pues yo no estoy involucrada en ese proceso. ¿Usted se va a mantener en el puesto independientemente de este tipo de reclamos? Pase lo que pase, usted va a continuar al frente de la comisión. Yo me debo a las víctimas y al pueblo de México, y las víctimas, que son muchas, son miles en este país, yo sigo atendiendo a todas esas ciudadanas, ciudadanos que acuden a esta comisión, y lo he seguido haciendo, he seguido trabajando. El día de ayer estuve en módulos que están en el centro histórico, en distintas partes del centro histórico, y en donde se me requiera, porque esta actuación mía ha sido así, no estar solamente atrás de un escritorio en una oficina, sino donde se me requiera, donde me llamen las víctimas. Desde luego, presidente, el pasado viernes ocurrió un hecho lamentable. En Ecatepec, las fuerzas de seguridad reprimieron a las manifestantes fuertemente. ¿Habrá consecuencias de algún tipo para los elementos que desalojaron a las feministas en la CODEM de Ecatepec? Estamos acompañando a las agraviadas de ese incidente y estamos viendo qué podemos hacer como Comisión Nacional. De hecho, ya se atrajo el caso a la Comisión Nacional para poderle dar un seguimiento. Bien, sobre el mismo tema usted ha apuntado que la defensa de los derechos humanos no es una cuestión de una sola institución, sino de las autoridades en todos los niveles. Sabemos que este presidente, con gran acierto, ha impulsado, se ha comprometido a acabar con la represión de cualquier tipo de expresión de protesta, expresión pública. Sin embargo, como vimos con las autoridades del Estado de México la semana pasada o de Jalisco hace unos meses, entre otros casos, en los estados se siguen incurriendo en prácticas represivas. ¿Qué hace falta para articular a las autoridades de los 3 niveles de gobierno en esta política de cero represión ante la cual se ha comprometido el presidente de la República? Pues precisamente hace falta esa conciencia de que ya no es que estamos en otra época, que las mujeres tenemos derechos, que tenemos derecho a esa vida libre de violencia, de ataques misóginos, machistas que han caracterizado a los anteriores gobiernos, y que no lo vamos a permitir en este nuevo gobierno. O sea, yo soy una defensora de los derechos de las mujeres y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para hacer llegar esa conciencia, y si no llega a través de la conciencia, pues ver de qué forma, de una manera legal, o se puede hacer que un funcionario respete los derechos de todas nosotras. Bien, muchas gracias, presidenta Rosario Piedra Ibarra. Le agradezco mucho por esta conversación. Muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias a usted. Hasta luego. Gracias. Esta fue la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.